¿Sabes cuál fue la tragedia oculta del rey David? Una historia que no solo está escrita en las páginas de la Biblia, sino también en las profundidades del corazón humano. David, el pastor que se convirtió en rey, el hombre conforme al corazón de Dios, vivió una de las tragedias más amargas que podemos imaginar. Pero esta no es solo su historia, es también la nuestra. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que entiendes el perdón, el pecado y la gracia divina. David no fue un rey cualquiera, fue el elegido por Dios, el joven pastor que derrotó a Goliat con una fe inquebrantable. Su relación con Dios era tan íntima que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14. Este título refleja que David no buscaba solo cumplir leyes, sino que tenía una conexión espiritual genuina. Era un hombre que vivía con una profunda dependencia de Dios, confiando en Él para cada victoria y cada decisión. Sin embargo, este vínculo no lo hacía inmune al pecado ni a la caída. Su vida nos enseña que incluso aquellos más cercanos a Dios pueden tropezar. Pero, ¿qué significa ser conforme al corazón de Dios? No se trata de ser impecable ni de vivir sin errores. Más bien, implica tener un corazón que busca regresar a Dios incluso en los momentos más oscuros. David cometió errores graves, pero lo que lo distinguió fue su disposición a enfrentar sus fallas y buscar la misericordia divina. Este concepto es fundamental para entender no solo la historia de David, sino también la naturaleza del perdón de Dios. Su tragedia comenzó en un momento de debilidad, cuando decidió quedarse en su palacio mientras sus tropas estaban en batalla. Esa decisión, aparentemente pequeña, marcó el inicio de su caída. Desde la comodidad de su palacio, David vio a Betsabé, una mujer hermosa que se estaba bañando. En lugar de apartar la mirada y resistir la tentación, permitió que la lujuria tomara el control. Ese instante lo llevó a un camino de pecado. David no solo deseó a Betsabé, sino que actuó en base a ese deseo, enviando a buscarla y acostándose con ella, a pesar de saber que estaba casada con Urías, uno de sus soldados más leales. Pero el pecado no se detuvo ahí. Cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó encubrir su error manipulando a Urías para que volviera a casa y pasara tiempo con su esposa, de modo que pudiera aparentar que el hijo era suyo. Cuando este plan falló, David tomó una decisión aún más oscura. Orquestó la muerte de Urías enviándolo al frente de batalla, donde sabía que sería asesinado. Así, el rey, que había sido un ejemplo de fe y justicia, se convirtió en un adúltero y un asesino. Dios no permitió que este pecado quedara oculto. A través del profeta Natán, confrontó a David con una parábola que expuso su injusticia. Cuando Natán le reveló que él era el hombre de la historia, David quedó devastado. En ese momento reconoció la magnitud de su pecado y clamó a Dios por perdón. En lugar de justificarse o culpar a otros, asumió toda la responsabilidad de sus acciones. Esto quedó plasmado en el Salmo 51, un poderoso clamor de arrepentimiento en el que David implora: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Este salmo no solo muestra su dolor, sino también su comprensión de que solo Dios podía restaurarlo. Sin embargo, aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de sus acciones no desaparecieron. Una de las primeras señales de esto fue la muerte del hijo que tuvo con Betsabé. David ayunó y oró fervientemente para que el niño viviera, pero su súplica no fue concedida. Esta pérdida marcó el inicio de una serie de tragedias que afectaron profundamente su vida y la de su familia. El pecado de David no solo tuvo un impacto personal, sino que también desató un caos en su hogar. Sus hijos enfrentaron conflictos devastadores,
Amnón, uno de sus hijos, violó a su hermana Tamar. Absalón, otro de sus hijos, asesinó a Amnón en venganza por lo ocurrido. Y más tarde, Absalón se rebeló contra David, intentando usurpar el trono. Estas tragedias no fueron simples coincidencias, fueron el resultado directo de un pecado que había afectado no solo a David, sino también a aquellos que lo rodeaban. Aquí es donde la historia de David se vuelve profundamente reflexiva. Muchos podrían preguntarse, ¿por qué Dios permitió que David sufriera tanto, incluso después de haberlo perdonado? La respuesta no es fácil, pero podemos ver que Dios utiliza el sufrimiento como un medio para transformar corazones. En el caso de David, estas pruebas lo llevaron a depender más de Dios, a reconocer su necesidad constante de su gracia y misericordia. Aunque las consecuencias de su pecado fueron devastadoras, también fueron un recordatorio de que nuestras acciones tienen un impacto que trasciende nuestra vida personal. Lo más asombroso de esta historia es que, a pesar de todo, Dios no abandonó a David. Su promesa de que del linaje de David vendría el Mesías permaneció intacta. Esto nos enseña una verdad poderosa. Aunque nuestras fallas puedan traer sufrimiento, la gracia de Dios siempre tiene la última palabra. Él puede transformar incluso nuestras peores decisiones en algo que glorifique su nombre. La historia de David nos deja lecciones profundas que trascienden el tiempo. Nos recuerda que nadie está exento del pecado, que incluso los más fuertes espiritualmente pueden caer, pero también nos muestra que el arrepentimiento sincero abre las puertas a la restauración divina. David no permitió que su caída lo definiera. En cambio, buscó a Dios con todo su corazón, confiando en su amor y perdón. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestras propias fallas y buscar la gracia de Dios? La tragedia oculta del rey David no fue solo su pecado, sino las consecuencias devastadoras que enfrentó como resultado. Sin embargo, su historia no termina en derrota. Es una historia de redención, de cómo un hombre roto fue restaurado por la gracia divina, y esa misma gracia está disponible para cada uno de nosotros. Ahora que conoces esta historia, la pregunta es, ¿dejarás que sea solo un relato más o permitirás que transforme tu vida? La decisión está en tus manos. Si este estudio sobre tragedia oculta del rey David te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.